Muy buenos días. Hoy hablaremos de la educación del siglo XXI. La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El día de hoy hablaremos de los paradigmas de la educación, sus autores y todo lo que conforma este lindo proceso. Y para ello tenemos a un invitado especial. Bienvenido, William, a este espacio de opinión donde el tema central es la educación del siglo XXI. Muchas gracias por la invitación. Para mí es de agrado estar acá en este espacio compartiendo mis conocimientos y opiniones sobre la educación. Y como tú lo has dicho, la educación es la formación práctica y metodológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un proceso y que este proceso es cambiante en el tiempo, en los ambientes, en la vida como todo proceso. Y lo más importante, que todo ser humano tiene derecho a este proceso. Todo ser humano tiene derecho a la educación, aunque siempre no fue de esta manera. Antiguamente el acceso a la educación era para las personas que tuvieran los medios económicos. Es más, ahora en el siglo XXI todavía se ve esa problemática. Lógico, no en la proporción que se veía antiguamente, pero todavía existe esa problemática. William, qué importante todo lo que nos compartes, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Bueno, como yo lo había compartido, la educación es un proceso y como todo proceso tiene una evolución. Antes, si el estudiante no entendía, el castigo y la disciplina eran utilizados. El docente era el autor principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras el alumno era el autor pasivo. El aprendizaje era una repetición de todos los años, no había algo que sorprendiera al estudiante. Luego viene el cambio del proceso, que es la adaptación de la enseñanza a las necesidades del alumno. Luego sigue evolucionando y se integran las tecnologías de la comunicación. Ya integradas las TICs, viene la educación transmitida por medios de Internet, también conocido como learning, quien conlleva que el aprendizaje profesor-alumno, los dos actores no se encuentren en el mismo ambiente de formación. Para terminar con la educación que tenemos ahorita en el siglo XXI, donde las tecnologías de la información y la comunicación son los recursos fundamentales de la educación del siglo XXI. Interesante todo lo que nos comentas, William. O sea que la educación es todo un proceso complejo. William, ahora te quiero preguntar, ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Para hablar de los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje es importante hablar de tres actores: estudiantes, docentes y sistema escolar. El sistema escolar, su principal actividad es proporcionar al estudiante y al docente los elementos necesarios para que sus funciones y actividades las realice con efectividad. El estudiante es aquella persona que acude al aula y que en un proceso de enseñanza en donde tiene contacto con un facilitador desarrolla habilidades que le permitan lograr un desempeño profesional, competente y efectivo que lo lleve a una toma de decisiones en la solución de los problemas que enfrente. Y el docente, que como actor social del proceso de enseñanza-aprendizaje enfrenta un reto igual o más grande que el que se enfrentan los estudiantes. Por un lado, son responsables de la enseñanza efectiva de su unidad de aprendizaje y por otro, usar la tecnología para el apoyo de su didáctica. William, muy claras tus explicaciones, como decía un docente que tuve en mi bachillerato, cristalino. Y por último, en el presente siglo, ¿cómo deben ser la activación de los saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación? El proceso de enseñanza-aprendizaje está compuesto por muchos factores, como son aprender a hacer y aprender a conocer, en conjunto con unas competencias de emprendimiento, trabajo en equipo y la capacidad de pensamiento crítico y de creatividad. La evaluación debe partir de la evidencia de los aprendizajes, que pueden ser las producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes. Se debe partir desde la valoración del esfuerzo del estudiante y la elaboración de sus productos. Y con respecto a la activación de los saberes, se debe realizar actividades de aprendizaje relevantes a la experiencia cultural del estudiante. Pedirles a los estudiantes que piensen y anoten lo que saben acerca de un tema nuevo y que compartan sus ideas con un compañero. Enseñar palabras nuevas del vocabulario haciendo conexiones con el conocimiento previo del estudiante.